mismo sol. Bienvenidos a Bajo un mismo sol. Desde las nuevas rieles que se están colocando para el paso del ferrocarril en Peguche, les enviamos un cordial saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en este nuevo episodio de nuestro programa. Revisemos ahora lo que les traemos para hoy. Imantagua Ambracunapac Ñan, un documental sobre la vida de los adolescentes y jóvenes de Imantag. Una entrevista con el grupo de música pop Ligre y el estreno de su nuevo video musical. En el segmento de Quichua veremos Micunacuna, los alimentos. Así empezamos Bajo un mismo sol. Bienvenidos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Imantagua Ambracunapac Ñan es un documental producido por la Fundación Maki Mañachi, donde se presenta la situación de los jóvenes y adolescentes de la comunidad de Imantag en el cantón Cotacachi. En esta película se analizan las razones por las que varios jóvenes han caído en situaciones precarias y cómo muchos de ellos están logrando, con esfuerzo y trabajo, vencer las dificultades y forjarse un mejor futuro. Veamos. En esta vida queremos paz, no queremos guerra, queremos amistad. En esta vida queremos paz, no queremos guerra, queremos amistad. El mensaje de estos adolescentes vaga como perdido en Imantag, entre el tiempo congelado bajo el influjo de la Loma Negra y el nevado Cotacachi. Pero para las más de 5.000 almas que viven en esta parroquia andina, de mayoría quichua, la violencia juvenil propiciada por bandas y pandillas es algo cotidiano. Un fenómeno presente desde fines del milenio que tiene su origen en la migración hacia la urbe. La ausencia de oportunidades ha obligado a una salida masiva de mano de obra adolescente y juvenil, cuyo destino principal es Quito, donde engrosan los barrios marginales. A más de la búsqueda de ingresos monetarios, les lleva el hechizo de lo urbano, símbolo de la modernidad y el progreso. Cuando me llama mi mami se habla en quichua. A veces hablo con mi hija. Sí. Con mi hija hablo, trato de hacerle entender. Yo quiero que sea mi hija alguien que siga estudiando, que sea mejor que yo. Como unos 7 años vivo acá, en Quito. Un trabajo de empleada doméstica. No sabía nada yo. Yo aprendí aquí, me enseñaron mis jefas. Este año empecé a estudiar. Yo quisiera ser doctora porque eso fue mi sueño, seguir estudiando y ser alguien en la vida. Mis hermanos viven por el bosque, por la Rumiñahui. Sí, creo que somos 9, no sé, no me acuerdo. Y sí ha sido un poquito difícil para mí estar sola con mi hija. La migración adolescente y la asunción precoz de roles laborales se refleja en la paternidad temprana, donde la mujer lleva las de perder. Sí tiene terreno. El problema fue que él me dejó por otra chica. Vive con otra chica y... ¿De dónde es? Es de Morlán. A veces sí me siento sola, por estar lejos de mi familia. Trabajo en una construcción de 7:30 a 4:30. ¿Y cuánto ganas? 80. 80 a la semana. Así lo que es paso, lo que es todo eso. Sí, por aquí sí me gusta. Por acá sí salgo a pasear por acá, por otro lado. Por allá no como no, y salgo así, solo en un lado, pero aquí ya salgo a todo lado ya. Cuando tuve a los 12, 13 años, me dio las ansias de conocer la ciudad como era acá el Quito. Me dio una ansia de conocer y como le dije anteriormente tuve la oportunidad de llegar acá, pero al comienzo mi vida no era andar entre grupos, salir a farrear todos los fines de semana.
Claro, uno como ya se pasa por aquí, o sea, uno hasta que uno no trompiece con la piedra más grande, sigue por ahí, por el mismo camino, pero ya una vez trompezado en la piedra grande, entonces uno ya reacciona, ya ve qué es lo que tiene, lo bueno y lo malo, entonces uno ya aquí, mi primera vez que caigo en una cárcel grande, ¿no? Nunca he caído ni por allá he estado, entonces se me hace muy duro para salir y entonces hace reflexionar, que una vez ya, ojalá Dios quiera, pueda abrirse las puertas de este penal y reinsertarme a la sociedad, pero no causar maldad, o sea, ser una persona de bien y llevarme con todos, con mis amigos, hasta con los enemigos que he tenido, o sea, a juntarnos y a ver, porque abajo en la comunidad, a ver si sacamos adelante esa comunidad, porque he escuchado que hay más maldad que antes a veces. La ola de violencia representó para Amílcar una condena a 12 años de prisión, de los cuales ha cumplido casi la mitad. Paradójicamente, el dinero ganado con el esfuerzo propio para apoyar a la familia permite conquistar una temprana y peligrosa independencia del hogar y los padres. Toda la vida he trabajado por derecha, nunca me ha gustado ni robar, nada de esas cosas. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajaba en una mecánica automotriz. Primerito cuando era pequeño trabajaba en el campo, después ya me comencé a graduar y trabajé en una mecánica automotriz. Una vez que salen a trabajar, ellos ya les gusta la plata, o sea, por mí también hablo, ¿no? Porque a mí también ya me gustó la plata. Entonces yo dejé como un año de estudiar y entonces me puse a trabajar. Entonces con el esfuerzo de mi padre, de mi madre que me habló, entonces de nuevo regresé a estudiar. Banda, pandilla, jorga, espacios que acogen al adolescente cuando se desprende del hogar, refugios y fortalezas en la capital que se llevan a la comunidad. De pequeño no se sabe nada, sino que otros amigos que son más grandes ya saben otra mentalidad y entonces a uno le traen para allá, a la maldad. Nadie le obliga a nada. En lo que yo manejaba en esa banda nunca les he amenazado de muerte. Si te metes para acá, te mato. Si te sales, te matas. Como en otros lados, en otras bandas les presionan que tienes que ir a matar para ser de la banda. En mi banda nunca tuvo eso. Por eso mis amigos, cuando yo me caí, ellos totalmente se abrieron. Nadie les presionó a nadie. La vida de William, otro joven imanteño, también naufraga en la ola de violencia juvenil con una condena a 12 años. De todo lo que estoy acá aportándome aquí, me considero una buena persona, porque como ustedes ahorita acaban de decir, pues no tengo ningún parte hasta ahora. Soy excelente aquí. Me gustaría seguir así hasta el día que me salga libre. Pues todo el tiempo que voy acá he estado bien, más que tengo el trabajito aquí en la cocina, me ayuda bastantísimo a concentrarme, o sea, la mente que tengo. No me deja hacer las cosas malas y siempre pienso en las cosas positivas de acá. Y también he ayudado muchos amigos que he conocido acá. Hay bastantes señores que han dejado irse por el vicio. Y le he apoyado. O sea, con las palabras he dicho que se compongan, que ya no sigan en esas cosas que siguen haciendo aquí adentro. La violencia, ¿causa o consecuencia? En realidad, esta se ejerce contra los niños y niñas de Imantag cuando se conculcan sus derechos, en especial el de educarse. Aspiración que la mayoría ve alejarse en la medida que se convierten en jóvenes y adultos. O sea, empecé a trabajar me acuerdo que desde los 9 años empecé a trabajar, o sea, fuertemente en las moliendas. Ajá. Pues después de eso, pues tuve la oportunidad de conocer a mis compadres, o sea, mis cuñados, los cuñados de mi hermano. Me invitaron a un trabajo por acá, pues, y tuve la oportunidad de subir acá y empecé a trabajar acá también, tuve un buen trabajo. A veces los niños o los jóvenes que salen de la escuela ya no tienen a dónde, o sea, más, porque a veces les hace falta para el pasaje, para salir a Cotacachi a igual, entonces les hace duro. Tal vez la respuesta más visible de la institucionalidad
es la escuela del milenio que se construye en Imantag. Es una inversión cuyo monto supera cualquier intervención estatal que recuerde la parroquia y que buscará incorporar la tecnología de punta al proceso educativo, a lo académico y también a lo productivo. El proyecto, impulsado por el gobierno central, tendrá una orientación agropecuaria, con una capacidad más que suficiente para los jóvenes imanteños. En Manabí tuve la medalla de bronce y a vuelta que en los cantonales de Cotacachi tuve medalla de plata. Algo bueno para nosotros, por decir, que hemos sacrificado por sacarnos esa medalla. Un grupo de adolescentes boxeadores imanteños en el 2010 logró una hazaña: vencer a contendores de ciudades más grandes y prósperas que Cotacachi, lo que ubicó a este cantón por primera vez en la historia en segundo lugar en el medallero provincial. Ahora lo recuerdan como un fugaz momento de heroísmo que se disolvió entre las promesas de las autoridades. Ahorita estamos en la situación, por decir ya nada, casi estamos sin entrenar un año, sin entrenador. Nos decía que no le pagaba el mensual, que él estaba debiendo de 4 meses y que no le quieren aumentar el sueldo. Y los guantes nos quitó y ya no teníamos que hacer, ya un año sin entrenar. Claro, es que para eso ya vuelta nos metemos, para no estar en otras ociosidades así, ya nos entretenemos en eso. Ya no estamos en la calle así andando. Que por favor nos ayuden con algo para seguir adelante y para poder ser alguien en la vida. Y por favor que nos ayuden porque no tenemos implementos para entrenar eso así. El Wambraguasi fue creado en el 2006 por el Centro de Investigación y Desarrollo Comunitario Maqui Mañachi, y desde entonces más de 500,000 de adolescentes y jóvenes imanteños se han beneficiado de sus programas. Esto está bien atrapado, una parroquia que han olvidado. Con el Wambraguasi muchas cosas hemos ganado, pero... Bueno, el Wambraguasi es un espacio creado para los jóvenes, para los adolescentes, vista la necesidad o el problema social que atraviesa la parroquia de Imantag. La intención es inculcar nuevos valores, nuevas perspectivas de vida, considerar que puedan ser personas útiles a la sociedad y tratar de cambiar la imagen que tiene la parroquia de Imantag como zona conflictiva. Yo considero que el logro más importante ha sido el conformar un grupo entre hombres y mujeres, ¿no? Jóvenes que hoy no se han casado, no han migrado a Quito, están estudiando, tienen una meta como tal, el tema de formación. Otro logro importante es el tema de las becas estudiantiles. Prácticamente aquí en Imantag, pues, ser un profesional es mucho. Después de eso nosotros ya vimos otra alternativa de irnos a Riobamba, en vista de que algún familiar más vivía allá estudiando. Nos fuimos 3, 4 personas más, entonces repartíamos el arriendo para los 6, 7 personas que estuvimos ahí. De igual manera, la alimentación, nosotros llevábamos parte, digamos, algún producto, ¿no?, que se cosecha acá mismo, nos íbamos llevando. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a lo académico, pues prácticamente lo que se tuvo
en primera instancia es realizar crédito educativo, y eso me ha ayudado a terminar también. La beca complementa los ingresos familiares para uniformes, zapatos, útiles escolares, pasajes. La economía hogareña se hace a punta de jornales en el campo o la construcción, lavando ropa ajena, empleo doméstico, venta de productos de la huerta que no se consumen en el hogar y ahora remesas de migrantes. Al final, Imantag es una de las zonas más pobres de la provincia y el país. Se les cierra, a veces uno se tiene esposa, los hijos, y ellos se quedan afuera botados y sin ningún amparo de uno. Uno se tiene aquí atado las manos, muerto en vida. Claro que me quiero regresar para allá. Quisiera hacer una familia por allá. Y ayudar más a mis padres, que todo este tiempo le he hecho sufrir bastante. O sea, agradecerle bastante lo que han hecho por mí. Conseguirse un buen trabajito, quizás al pasar de los tiempos a reunir un poco de platita para poder hacer algo bueno. Que cambien, que se acaben esas pandillas y que todos somos seres humanos y todos sentimos, todos tenemos corazón, y que ya no vuelva a cometer más violencia ahí en Imantag. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. El grupo Ligre de la parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo está conformado por 5 jóvenes talentosos que componen sus canciones y las interpretan con el estilo pop. A continuación, una entrevista con ellos, donde conoceremos más sobre su perfil artístico. Bueno, el nombre de nuestra banda se llama Ligre. ¿Por qué? Porque ligre es una fusión de tigre y león. Es un animal que representa mucha fuerza, y también somos gente que viaja por el mundo. Algunos son por Europa, Asia, y hacemos música. Algunos somos fans, por ejemplo, de Panda, Elefante. Estamos más o menos inspirados en esos géneros. Ligre es un grupo que recientemente fue formado por mi persona, y también con la ayuda de mi primo y de mis 2 vecinos. Bueno, más que todo nuestros grupos lo que se enfoca es al pop rock, y también fusionado con lo que es romantic style. Este tipo de música que hacemos, más que todo, habla de nuestros sentimientos, lo que nos ha sucedido. La esencia de este grupo es las músicas inéditas. Se trata del amor, del enamoramiento, de la ilusión. Bueno, acá mis amigos también tienen músicas de lo que es despecho. Tienen despecho, también hablan de traición. Entonces tenemos un gusto para todo tipo. Hablando del grupo, somos todos amigos, vecinos, hemos crecido casi, se podría decir, en el mismo barrio. Entonces nosotros nos conocemos desde hace muchos años atrás. Nosotros vamos a una misma visión de ser músicos y tener el mismo objetivo juntos. A veces nos va mal, o a veces nos sentimos mal, y siempre nos ayuda es escribir y nuestro instrumento, la guitarra o el piano, que es lo que más me dedico yo. Nosotros siempre seremos indígenas quichuas o otavalos, y para nosotros siempre es lo más primordial tener nuestro cabello largo y hablar nuestro lenguaje quichua también. Yo motivo a los nuevos grupos que recién están empezando, que nunca se queden y siempre estén haciendo esto por amor a la música,
aunque digan que con la música tal vez no se tiene futuro, es lo que a veces nuestros padres nos dicen, pero por amor a la música es lo que debemos seguir adelante y enfocarnos en un futuro donde podemos lograr, nuestra mentalidad debe ser lograr en lo que estamos enfocados. Entonces ese es mi consejo para los jóvenes igual como yo. Bueno, el video, la canción se llama Enamorado y el video trata sobre dos jóvenes que se enamoran por primera vez. Se miran, se conocen y presienten un amor puro, un amor sincero, un amor que sí tiene un plan, o sea, un futuro, y es como un amor perfecto para todos los jóvenes. Y bueno, ya irán conociendo un poco más y bueno, espero que disfruten el video. Dime cuándo volverás, sin ti no sé vivir, que sin ti mi corazón late sin sentido. Por favor dime mi amor, que siempre estarás conmigo, solo enamorado de ti vivo. Siempre pienso cuándo será el día que otra vez vuelva a besar tus labios. Por favor, vuelve amor, tú no sabes cuánto extraño que estés aquí junto a mí. Dime si también me extrañas, yo te amo, yo vivo enamorado de ti, my love. Por favor, vuelve amor, tú no sabes cuánto extraño que estés aquí junto a mí. Dime si también me extrañas, yo te amo, yo vivo enamorado de ti, my love. Vuelve amor, que sin ti no sé vivir. Vuelve amor, que sin ti nada es igual. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros.
hacia ahora, chicos. Ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? De ahí. No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. Himalaya, bienvenidos a Mushuk Muyu. Mikunakuna, los alimentos. Hoy vamos a aprender los nombres de varios alimentos en quichua para poder hablar sobre lo que comemos. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Tutamanta mikuna. Desayuno. Chaupipuncha mikuna. Almuerzo. Chishimanta mikuna. Merienda. Aicha. Carne. Cachi. Sal. Haku. Harina. Puruto. Frijol. Maquincho. Queso. Mishki haku. Azúcar. Tanda. Pan. Yacuira. Aceite. Yacu. Agua. Ñuño. Leche. Chuchi aicha. Pollo. Chalwa. Pescado. Papa. Papa. Palta. Aguacate. Sara. Maíz. Inchik. Maní. Chukyo. Choclo. Quinoa. Quinoa. Lumo. Yuca. Tauri. Chocho. Huiro. Caña. Ucho. Ají. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Shinami tukuchipanchi, llankag mashikuna alilla yalipankichi, yukanchikwanka chayshu semanakama. Hasta Kashkama.